Si tiene su Biblia, por favor, el libro de Hebreos 5 del 7 al 9, vamos a estar leyendo ese pequeño pasaje de escritura. Un sermón que yo le puse por nombre, el autor de salvación. El autor de salvación. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Es una buena pregunta. Del libro de Hebreos 5, 7 al 9. Con modo de ilustración, dice que un día un hombre, ¿verdad? Dice que caminando le preguntó a un estudiante, le dijo, ¿qué es lo que más deseas tener en la vida? Y este joven estudiante le dijo, a mí me gustaría tener libros, salud y paz. Dijo, ok. Dice que se siguió más adelante y le hizo la misma pregunta a un avaro prestamista. Y le dijo, ¿qué es lo que tú más quieres en la vida? ¿Verdad? Este señor, que era avaro y prestaba dinero a intereses, le dijo, yo lo que más quiero en la vida es dinero, dinero y más dinero. Entonces dice que siguió caminando y encontró a un pobre. Y le hizo la misma pregunta, ¿qué es lo que tú más deseas en la vida? Y sin vacilar, este hombre, ¿verdad?, que no tenía para comer, le dijo, yo quisiera tener pan, comida y suficiente comida. Entonces, dice que siguió adelante y se encontró con un borracho. Le hizo la misma pregunta, ¿qué es lo que más deseas tener tú en la vida? Y le dijo, yo deseo un poco más de aguardiente. Luego, dirigiendo su vista, vio donde estaba una multitud y le preguntó a lo mismo, ¿verdad? A un hombre que estaba ahí. Dijo que él quería tener riqueza, fama y placeres. Dice que este hombre estaba un poco desilusionado con las respuestas. Dice que no le satisfacían. Así que fue a donde vio un anciano entre la multitud. Y este anciano se veía pues que era anciano, ¿verdad? Él pensó que tenía un poco de sabiduría y le dijo que qué es lo que más ambicionaba en su vida este anciano. Y el anciano le contestó con toda calma. Le dijo, primeramente, deseo encontrar a Cristo. El segundo lugar, permanecer en Cristo. Y el tercer lugar, llegar a ser más como Cristo, ¿verdad? Porque Cristo y solo Él es el autor de la eterna salvación. Entonces vamos a ver el autor de la eterna salvación. Del libro de Hebreos 5, 7 al 9 dice de esta manera. Dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Dios, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Padre bendito, la sangre que nos limpia y nos hace ser justos delante de ti, Señor Dios. Gracias, vamos a estar eternamente agradecidos. Padre, bendice este servicio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar primeramente acerca de los días de su carne, ¿verdad? Está hablando de Jesucristo. El autor aquí del libro de Hebreos, ¿verdad? No, el autor es el autor desconocido, pero el que escribió el libro de Hebreos, nos da este entendimiento y nos dice que Jesús, imagínense este pensamiento, Jesús, el Todopoderoso, ¿verdad? El que hizo el cielo y la tierra, ¿verdad? Con su voz simplemente, ¿verdad? Génesis 1:1 dice de esta manera, en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Una vez más, ¿verdad? Muchas veces, muchas personas te dicen que la Trinidad no existe, que no entienden. Obviamente no entendemos todo, ¿verdad? Pero aquí nos da un poco de entendimiento. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Dice el verbo, cuando habla de esta palabra, el verbo está hablando de Jesucristo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios.
¿verdad? Era con Dios, estaba presente cuando se inició todo esto que nosotros conocemos, y Jesucristo es Dios. Entonces aquí está Jesús, ¿verdad? Está en la carne, ¿verdad? Y esto de que está en la carne, así como usted y yo, nos da un entendimiento que está vivo, tiene un cuerpo, está sujetado a ese cuerpo. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, no podía estar en todos los lugares, ¿verdad? Porque es como usted y como yo, no podemos estar en todo. Quisiéramos estar aquí y en nuestro país. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ganar en dólares, pero gastar en pesos. Pero no se puede, ¿verdad? Todo tiene un precio. Entonces, igual era Jesucristo. Entonces, Él está aquí confinado a un cuerpo, ¿verdad? Este Dios eterno, ¿verdad? Está aquí, está vivo entonces, está en el mundo, está en la carne. Porque si nosotros, ¿verdad? Como Dios que es eterno, Dios es eterno, pero en ese momento estaba en la carne. Nosotros también ahorita estamos en la carne, pero viviremos por la eternidad, ¿verdad? Bueno, eso va a ser después, ¿verdad? Cuando pasemos, dicen comúnmente, pasó a mejor vida, ¿verdad? Cuando dejemos este cuerpo. Pero ahora, mientras estamos en esta carne, nos toca vivir las cosas, ¿verdad? Nos toca vivir la vida. Y suena sencillo, ¿verdad? El internet te dice, tú vive tu vida, hombre, ¿verdad? Y haz lo que tú quieras, ¿verdad? Tú goza, disfruta, haz lo que te venga en gana, nadie te puede decir que no, ¿verdad? Porque esa es tu vida, ¿verdad? Pero vivir tu vida es un poco más complejo que eso. Jesús mismo, cuando estuvo en su cuerpo, vio muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros también a lo mejor nos toca vivir. Ojalá que no nos toque ver todo lo que él vio, ¿verdad? Pero a lo que voy es que él tiene un entendimiento de lo que somos nosotros, de lo que pasamos, de lo que vivimos. Cuando vamos en oración delante del trono de gracia, él sabe, ¿verdad? No es alguien lejano que tú vayas a Dios y le digas, Dios, esto me causa dolor, esto me causa angustia, y no tenemos un Dios que diga, ¿qué es eso? ¿De qué hablas? ¿Qué es angustia? Explícame, ¿verdad? ¿Es divertido? No, para nada. Todas las cosas que nosotros vivimos, Jesús las vivió, ¿verdad? Y se dio cuenta que muchas veces la vida no es justa, ¿verdad? Muchas veces la vida no es justa, muchas veces nosotros planeamos nuestra vida, ¿verdad? Decimos, ok, tengo 18 años, tengo 25 años, me gradué, voy a poner 20 años de trabajo en este lugar y me voy a retirar a los 48 y me van a dar $7,000 de ¿cómo se llama? De retiro, y con eso, ¿verdad? Uno tiene sus planes, pero muchas veces la vida no es justa, ¿verdad? Puede ser otros planes, ¿verdad? Los muchachos, los niños, ¿verdad? Voy a ir a la escuela, voy a crecer, voy a tener un trabajo, yo quiero aprender a manejar mi bicicleta, yo quiero tener una motocicleta, quiero tener mi carro. Todos hacemos planes, todos tenemos planes, ¿verdad? Pero muchas veces la vida tiene la opción de decirte no tan pronto, ¿verdad? Como que tú vas bien contento y te cierran la puerta en la cara, y te quedas así, ¿ahora qué voy a hacer? Tanto eso vivió Jesús como lo que nosotros vivimos, que imagínate, él cuando vivió en la carne tuvo que vivir ofreciendo ruegos, oraciones y súplicas a aquel que podía librarlo de cosas malas. Estamos hablando de Jesús. Él vivía orando constantemente. Imagínate, Jesús, ¿cuánto más nosotros? Versículo 7 de nuestra escritura. Y Cristo, en los días de su carne, ¿verdad? Como nosotros, tenía hambre, estaba cansado, ¿verdad? Se enojaba, estaba contento, estaba alegre, estaba triste. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte.
Pero dice que Jesús fue oído a causa de su temor reverente, ¿verdad? Ahí nos enseña muchas cosas. Pero a lo que yo estoy viendo que Jesús vino a esta vida, sufrió, y como él, había muchas cosas que la vida, que no salían como él quería, ¿verdad? Y él, confinando su poder, ¿verdad? Él nunca violó, nunca dijo, los destruyó. No, él siguió su papel, ¿verdad? Vivía orando. Imagínate las injusticias de la vida, ¿verdad? Que son muchas en el mundo ahora mismo, ¿verdad? Alguna de estas, ¿verdad? Nadie tiene la culpa, son inclemencias del tiempo. No sé si usted ha visto las noticias, pero la semana pasada en México llovió mucho y se inundaron muchos estados en Veracruz, creo que como 147 municipios, ¿verdad? Muchas gentes muertas, desaparecidas, tapadas con el lodo. Hay videos, ¿verdad? Hay videos donde viene el agua y se lleva el ganado, se lleva los caballos, las vacas, las personas, la gente, ¿verdad? Hay un video donde está un señor jalando a su señora y se la quita el agua y se la lleva y él se queda parado como que pues se queda, no sabe qué hacer, ¿verdad? Y lo están grabando de lejos y dentro de poco crece más la corriente y se lo lleva el agua, ¿verdad? Destruyó muchas cosas. Dice que en algunos lugares el agua subió tanto como 4 metros, ¿verdad? 4 metros, como 15 pies, tapó dos plantas. Gente grabando con cámaras desde el tercera planta. Y dice, esta casa que estaba aquí era de 2 pisos y desapareció. Aquí había otra, dice, y hay unas que otras casitas, estas eran de 3, ¿verdad? Todo eso pasa en el mundo. Entonces, en el mundo, ¿verdad? Por contarle algo así simplemente, pero usted sabe todo lo que está pasando en todos los países, ¿verdad? En Gaza, en África, aquí mismo, ¿verdad? En Estados Unidos pasando muchas cosas tristes. Gente haciéndose millonaria con el sufrimiento de otros, ¿verdad? Las empresas de medicina, que ya lo sabíamos, pero ahora pues ya lo están aceptando, ¿verdad? Que ellos han hecho miles de millones de dólares enfermando a la gente, ¿verdad? Todas las vacunas, todas las cosas que nos han dado, pero pues te dicen, tienes que tener la vacuna. ¿Qué va a hacer uno, verdad? Se va y se vacuna y después dice que por eso te da esto y que te da lo otro. Entonces, cuando te enteras que las personas que manejan eso son personas sin escrúpulos, haciendo dinero de la necesidad de la gente, se siente una impotencia, ¿verdad? Se siente dolor de no poder hacer nada. Duele estar en este cuerpo, duele vivir. Entonces nuestro Salvador experimentó todo eso en carne propia, de primera mano. No fue que alguien se lo contó, Él lo vivió. Y nos dice que Jesús, cuando estaba en este mundo, contenido por voluntad propia en este cuerpo, lo único que podía hacer era orar y pedirle a Dios el Padre con lágrimas y súplicas, ¿verdad? A aquel que lo podía salvar. Cuanto más nosotros. Nosotros muchas veces decimos, pues es que si Dios quiere, ¿verdad? No, es que si Dios quiere me van a dar un buen trabajo. Sí, pero levántate, ¿verdad? Levántate, lávate los dientes, sal afuera, que se entere la gente que estás buscando trabajo. Si no, ¿cómo va a ser eso? Versículo 7, una vez más. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nuestro Dios, nuestro Jesucristo, el autor de la salvación, no es un Dios lejano, no es un Dios distante, no es un Dios que está allá, ¿verdad? Que no siente nada cuando estás sufriendo, cuando estás en problemas, cuando estás en necesidades. Simplemente cuando tú la riegas, voltea a verte, ¿verdad? Te voltea y te ve, la regaste. Ese no es nuestro Dios, ¿verdad? Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios vino a este mundo
y vivió lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Es más, sufrió más que nosotros. Gracias a que Él hizo eso, nosotros podemos estar confiados cuando le traemos a Jesús nuestras peticiones, ¿verdad? Grandes o pequeñas. ¿Por qué? Porque Él nos entiende, por más sencillas que sean o más complejas, ¿verdad? Muchas personas, nosotros acaban de, hace unas semanas atrás, un reporte de una iglesia que está en California, ¿verdad? En Blythe. El pastor se llama Josh Neal, nosotros lo conocemos, amigo de nosotros. Estaba ahí en la iglesia de Prescott también, hace como 10 años lo enviaron a California. Dice que estaba rentando un local así chiquito y ya se le estaba llenando de gente, entonces estaba orando para que Dios lo ayudara para conseguir un local. Y obviamente yo no sé cómo es Blythe, pero usted sabe, las ciudades son como esta ciudad, son difíciles, no es como un pueblo que a mí me decían, pues fíjate quién es el dueño. Pues yo quisiera saber quién es el dueño, pero nunca tienes trato con el dueño, siempre son agentes, ¿verdad? Que lo rentan y no, nosotros llamamos a miles de locales que todavía están desocupados, pero no es el dueño con el que hablas, es con un agente y el agente no le importa. Él dice, no, simplemente queremos tanto y si no tienes tanto para iglesia, no podemos tener iglesia. Hey, pero espérese, déjale, voy a explicar, Dios me... Ok, ¿verdad? Bueno, este hombre llamado Josh Neal, ¿verdad? Salió un edificio y dice que él fue y lo vio, oró por él, por el edificio, dice que sintió que Dios le dijo que ese edificio iba a ser para él, oró y puso una oferta, ¿verdad? Y pues para no hacer el cuento largo, pues le desecharon su oferta, estaba ofreciendo muy poquito, ¿verdad? Y luego pasó el tiempo y volvió a ponerse como que alguien vino, ¿verdad? Y le dio una oferta y resulta que por alguna otra razón se cayó esa oferta y volvió a entrar en el mercado y él volvió a hacer su oferta y pues tampoco, porque siendo sinceros, ¿verdad? Es una iglesia pequeña, no muy grande. Entonces no tenía muchas finanzas y los edificios, estamos hablando de millones. Entonces él está orando, él está sirviendo a Dios, haciendo lo que él hace, ¿verdad? No, normal, como nosotros aquí. Dice que un día entra un señor, ¿verdad? Y el pastor estaba predicando yo no sé de qué. El chiste es que dijo que Dios lo podía sanar y no sé qué, que si alguien necesitaba sanidad, y ese señor pasó enfrente, estaba enfermo, tenía una enfermedad terminal, parece, ¿verdad? Oró por él, resulta que este señor se sanó, Dios lo sanó. Y resulta que es un millonario y ya empezó a venir a los servicios. Como se sanó, dijo, Dios es real. Le entregó su vida a Jesús, empezó a venir a los servicios, platicando con el pastor Josh Neal. Le dijo, se enteró que él era el dueño del edificio, ¿verdad? Y Dios lo acaba de sanar de cáncer, iba a morir este hombre. Y le dijo Josh Neal, le dijo al otro hermano, ¿verdad? Al que se acaba de sanar, es que nosotros dimos una oferta por el edificio, pero no alcanzamos. Y dice, dice que es un millonario. Dice, no te preocupes, dice, pasa. Y ya pasó a su iglesia, les dio el lugar, no están pagando renta. Y dice que ya están viendo sus abogados para que ponga la iglesia al nombre, el edificio al nombre de la iglesia. Imagínense, ¿verdad? Esas son cosas, por eso le digo, aunque sean pequeñas, ¿verdad? Muchas veces nuestros niños que necesitan ayuda para pasar, ¿verdad? O para entrar al deporte o cualquier cosa que para nosotros a lo mejor es significante, pero para ellos, dicen, se preocupa por ellos. O siendo problemas también, ¿verdad? Que uno piensa que no tiene salida, no tiene situación Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios sabe. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra creencia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Verdad? Aquí está diciendo, por eso es que confiamos en Dios. Porque Él nos conoce, Él sabe y Él se preocupa. ¿Por qué se preocupa? Porque Él lo vivió. Él sabe qué es sentirse decepcionado. Él sabe qué es sentirse rechazado. Él sabe que somos hechos de polvo. La pregunta obligada entonces es, si el sacrificio de Jesús es el que nos limpia, ¿verdad? ¿Por qué no todos van a ir al cielo? Y es una pregunta legítima, ¿verdad? Estudiando yo acerca de este sermón me encontré este pensamiento. ¿Hace poquito frío o no? No, está bien. Ok, entonces estudiando me encontré este pensamiento, ¿verdad? Este pensamiento, estudiando sobre esto, me encontré esto. Lo que yo le voy a hablar está hablando del diezmo, pero va más allá del diezmo. Va también a lo que estamos hablando. El autor de nuestra salvación dice que una persona hacía esta pregunta. Dice, si yo tengo un amigo que él es doctor y él tiene su consultorio propio, dice, y él tiene su farmacia a un lado, donde él vende la mayoría de los medicamentos que él receta. Y claro, él le va muy bien, es doctor, tiene una casa preciosa, tiene unos carros de lujo. Dice, él no es cristiano, él no va a la iglesia, obviamente él no da sus diezmos. Y aún así yo he visto que este hombre progresa, ¿verdad? Ahora dice, ¿por qué yo? Es una pregunta real. Dice, ¿por qué yo? Yo soy hijo de Dios. Dice, yo tengo que dar de mi dinero ahora para que Jesús me bendiga. ¿Por qué? Este hombre no cree en Dios y está siendo bendecido porque yo tengo que hacer algo para que Dios me bendiga. Y si yo no le doy al Señor, a este Señor que es mi Dios, que es mi Señor y mi Salvador, Él no me va a bendecir, ¿verdad? Es el mismo pensamiento, ¿verdad? Si Dios murió por todos nosotros, ¿por qué no todos van a entrar al reino de los cielos? Quiero hablar segundamente acerca de a los que obedecen. Tenemos que entender entonces que las promesas de Dios están clasificadas en dos categorías: las promesas incondicionales y las promesas condicionales. La diferencia entre estas dos radica simplemente en el cumplimiento de la promesa. Si el cumplimiento de la promesa depende de una condición que debe ser cumplida por los humanos o por nosotros, ¿verdad? Por el pueblo de Dios o la humanidad, o se basa únicamente en el carácter y la voluntad de Dios. Esa es la diferencia, ¿verdad? Las promesas incondicionales se cumplen sin importar que el ser humano haga algo. Se basan exclusivamente en el propósito y la fidelidad de Dios. Por ejemplo, el diluvio, ¿verdad? Dios hizo un pacto con Noé y el pacto que hizo Dios con Noé es que no volvería a destruir la tierra con un diluvio, o con agua, perdón, con agua. Esa es una promesa. Y dio el arco iris, ¿verdad? Cada vez que llueve sale el arco iris y Dios se acuerda. Pues a lo mejor es para nosotros, ¿verdad? Porque Dios no se le olvida nada. Pero es una promesa incondicional. No importa qué haga usted, qué haga yo, eso no va a cambiar. Dios no va a volver a destruir la tierra con agua. Aunque ahorita Veracruz está abajo del agua, ¿verdad? Romanos 11:29, el apóstol afirma que los dones y el llamamiento de Dios para el pueblo de Israel son irrevocables, lo que significa que el plan final de Dios no será anulado por su desobediencia, ¿verdad? Dice que Dios tiene un pacto con Israel. Ahora muchas personas, ¿verdad?, que se creen israelitas. No tiene nada de malo no ser israelita, ¿verdad?
Si no cree en Dios, no importa que sea israelita, que sea hebreo, que sea judío o sea, ¿verdad? No judío, no importa. Otra promesa de Dios, ¿verdad? Que es incondicional. Hebreos 13:5. Dice Dios, no te desampararé ni te dejaré. Es una promesa de su presencia constante en la vida del creyente, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que en las prisiones, donde hay muchas personas, ¿verdad? Que no han sido las mejores, el mejor ejemplo, ¿verdad? Hay gente mala, gente asesina, violadora, gente mala. Aún así, esas personas ya son desechadas por la sociedad. Aún así hay avivamiento en las prisiones. Se entregan a Dios, ¿verdad? Y tienen paz y ahora viven para Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque Dios nunca te abandona o nunca los abandonó, ¿verdad? No importa qué tan mal hubieran sido. Dios estaba ahí para cuando ellos decidieran voltear a Dios, ¿verdad? Yo muchas veces le digo a las personas, no tienes que esperar hasta que pase algo para que sirvas a Dios, ¿verdad? Nosotros teníamos un pastor antes, se llama Ángel Morales, él está pastoreando en Casa Grande, Arizona, ¿verdad? Y ahí creció en la iglesia, es un niño de iglesia, nació en la iglesia, creció en la iglesia. Cuando creció fue joven, se rebeló, andaba haciendo locuras, ¿verdad? Lo metieron a la cárcel. Y ahí en la cárcel, ¿verdad? Cuando tú estás solo, estás las rejas, no tienes a nadie, ahí fue donde él clamó a Dios y Dios tuvo misericordia de él, lo perdonó, lo restauró. Creo que tenía una sentencia grande, le reducieron su sentencia, salió, ¿verdad? Está sirviendo a Dios. El pastor, nuestro pastor, el viejito, se llamaba Wyman Mitchell. Él siempre decía, no esperen, dice, no esperen hasta que les pase como Ángel Morales. Y ahí estaba sentado. Dice que hasta que se fue a la cárcel, clamó a Dios. Y ya él ya se sentía como, oh, sí, estaba. Pero sí es cierto, ¿verdad? Tú puedes servir a Dios antes de que te vayas a la. O sea, Dios no se va a apartar de ti, esa es una promesa incondicional. No importa qué hagas, dice, no te desampararé ni te dejaré. Él va a estar ahí, ¿verdad? Tú vas a seguir tu camino, Dios va a estar ahí. Pero como es un caballero, no te va a obligar. Cuando tú decidas, ok, es suficiente, ¿verdad? Puede ser para ti suficiente cuando estés completo, cuando tengas tu mamá, tu papá, trabajo, estudio, escuela, ¿verdad? Puede ser suficiente o puede ser después en la vida, ¿verdad? Muchas personas desafortunadamente, y ahora, ¿verdad? Te das cuenta que, wow, qué tremendas cosas pasan con la gente, mucho sufrimiento, mucho dolor, ¿verdad? Pero precisamente porque no han volteado a ver a Dios. Ahora vamos a hablar de las promesas condicionales. Las promesas condicionales son si haces, si entonces tú haces eso. Si el ser humano cumple con la condición, entonces Dios cumplirá con su promesa. Depende de la obediencia, la fe y el arrepentimiento. Un ejemplo de lo que yo hablo es Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Verdad? Es una promesa, dice, y si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Es una promesa condicional. Otra promesa condicional, Juan 14:21. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Y el que ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire lo que dice Juan 14:21 para la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién es el que me ama? Es una pregunta. ¿Quién es el que me ama? Está hablando Jesús, ¿verdad? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, y el que me ama, mi Padre lo amará,
y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, se está entendiendo, ¿verdad? Dios tiene dos clases de promesas. Usted tiene que ver si es una promesa condicional o una promesa incondicional. Otra escritura más de lo que yo estoy hablando, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, ¿verdad? Dice, si usted no sabe qué hacer, vaya a Dios. Dios le va a decir qué hacer, ¿verdad? Pero si no va a Dios, va a seguir sin saber qué hacer y va a basar sus decisiones en su corazón, en sus sentimientos, ¿verdad? Y acuérdese que lo malo de eso es que nuestro corazón y nuestros sentimientos cambian, ¿verdad? Un día estamos como que, sí, yo eso me gusta mucho, a mí está bien, y al otro día dices, híjole, creo que la regué. Quiero hablar por último acerca del autor de la salvación. Tenemos que entender entonces y tener presente que no es por obras, por los cuales nosotros tenemos confianza de venir delante de Dios. Es porque Jesús es el autor de nuestra salvación. Por eso estamos confiados. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que lo obedecen. Entonces, esta es una promesa, ¿verdad? Pero mire que es promesa, porque dice que fue perfeccionado Jesucristo. Ahora él pudo ser el autor de salvación eterna, pero después dice, para todos los que lo obedecen. Nosotros pues no obedecemos a Dios para ser salvos, ¿verdad? Sino somos salvos y por agradecimiento ahora servimos a Dios, ¿verdad? Obedecemos a Dios. Dios te acepta así como eres, ¿verdad? Pero una vez que Él entra a tu corazón, hay cosas que tienen que salir, ¿verdad? Dios no quiere compartir su trono con nadie, ni con nada. Entonces, cuando Dios entra a tu corazón, obviamente se empiezan a ver cambios. Eso es algo natural, ¿verdad? Pero no es igual que nosotros queramos ganarnos el cielo, ¿verdad? Hay otras religiones que practican, ¿verdad? Los musulmanes, ¿verdad? Por eso son suicidas, porque dicen que con sus obras buenas tienen que hacer más obras buenas que obras malas. Entonces toda su vida están tratando, por eso oran 7 veces al día, por eso se visten así, no quieren ni ver su cara porque es pecado, pero ya un pensamiento los traicionó y ahora ya se sienten sucios. Y por eso son suicidas, porque dicen, se me fue la palabra de su libro que usan ellos, ¿verdad? Que la única forma que te asegura ser salvo y ir a la presencia de Dios es ser suicida para Él. Imagínate. Y por eso ellos dicen, no, dice, es que es bien difícil. Dice, yo hago muchas cosas buenas y de repente hago una cosa mala. Y otra vez, y otra vez. No, mejor, ¿para qué vivir esta vida? Mejor de una vez, o sea, haz una bomba o lo que sea y con eso, dice, me gano el paraíso. Ese es su pensamiento, ¿verdad? El de nosotros no, el de nosotros es diferente. Nosotros sabemos que Dios, Jesús nos amó primero. Ahora nosotros simplemente lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:9-10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Propiciación o a pagar, o en vez de, en lugar de, alguien pagó por nosotros, no fuimos nosotros. Por eso es que en los días malos, ¿verdad? Porque vamos a tener días malos en esta vida, como Jesús los tuvo.
en los días malos y en los días peores, ¿verdad? Hay días que nosotros sabemos que nos hemos portado mal. Hay días que nosotros sabemos que no hemos hecho lo que Dios dice, que no nos comportamos de la mejor manera, que le fallamos a Dios. Hay veces que nosotros sabemos que no debimos de hacer eso, ¿verdad? Pero venimos una vez a Dios. ¿Por qué? Porque estamos confiados que Jesús es el autor de la eterna salvación. No es por nosotros, ¿verdad? Porque si no, ay, un día sí, sí, y al otro día ya no. Ay, un día estoy contento, al otro día ya no. ¿Verdad? En estos días difíciles, lo que nos va a sostener es saber que el autor de nuestra salvación es Jesús, porque Él sí vivió una vida perfecta. Él no le falló a Dios. Y por eso es que Él no nos va a fallar a nosotros tampoco. Nuestra salvación entonces no está arraigada en ninguna otra cosa más que en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que quiero animarla esta noche, ¿verdad? Si vamos a llegar al cielo, va a ser porque Jesús nos ama. Quiero todo rostro inclinado y todo ojo cerrado esta noche por respeto a Dios.